Aunque solo uno fuera, dice Paul Donés en Jarabe de Palo, hoy 14 de agosto del año 2025. Buenos días, bienvenidos a Despierta con CDN, a quienes nos sintonizan y nos escuchan. A Dios sean las gracias por este nuevo día. Buenos días, Yulisa, Catherine, Nelson. Gracias por su sintonía hoy. Día, que fecha que no vivirán la infamia. Simplemente como nota anecdótica, hace 80 años el infame imperio japonés presentó su rendición incondicional, luego de 2 bombazos atómicos, desde luego, porque si no, no lo hubieran hecho. Pero así terminó un indigno capítulo en la historia militar. 139 días para el 31 de diciembre, que se acabe este año, que casi muere, pero más importante aún, Nelson, 42 días para mi cumpleaños. Vayan anotando que ese día es con duro. Como con duro está jugando Estados Unidos con Brasil. Ayer el secretario de Estado, Marco Rubio, comunicó en su cuenta de Twitter, ex X, o actualmente X, Catherine, la retirada de visa a una serie de funcionarios del Estado brasileño sobre la base de su complicidad en el sistema de exportación de trabajos forzados del régimen cubano, o lo que es lo mismo, el programa de médicos cubanos, que es tradicional como parte de su política exterior. Pues el señor Rubio, junto con otras ONG que también han entendido esto de hace tiempo, entiende que eso es un disfraz de esclavitud forzada, porque a los médicos no se les paga la totalidad de lo que erogan los estados beneficiarios. También en la conferencia de ayer, que señalábamos al comienzo del programa el día de ayer, el canciller Merz y Zelensky en su videoconferencia, porque así está la política exterior de las grandes potencias el día de hoy, pues recomendaban, le señalaban después en una llamada bilateral al presidente Trump que Estados Unidos está dispuesto a negociar cuestiones territoriales, pero que debe seguir vigente el principio de que las fronteras no pueden negociarse por la fuerza. Lo dice el canciller alemán, de la misma Alemania que en 1999 bombardeó Bosnia-Herzegovina, Yugoslavia, y que ha sido de los estados que han reconocido a la República de Kosovo, que también fue por la fuerza que se hizo, pero ahí es con guitarra, aunque aquí en Rusia y en Ucrania es con violín. También señalar que Maduro se autodenomina como hombre de paz. Todo esto a raíz del decomiso de más de 700 millones de dólares el día de ayer a nivel internacional por una amplia operación del gobierno de los Estados Unidos de bienes que son imputados al cartel de los soles, entre los cuales, por cierto, se encuentra una casa del señor Maduro, supuestamente, una casa aquí en un complejo del este del país. Dice Maduro: les digo a los imperialistas, no se atrevan, porque la respuesta puede ser el inicio del final del imperio norteamericano. Parece que Maduro está descubriendo su verdadera vocación circense, para que será la que ejercerá cuando todo esto llegue al final, que pronto se ve a la vista. Quizás en el plano local, evidentemente, y hablaremos de eso, la noticia del día es la sentencia evacuada en la madrugada del día de hoy que condena a Alexis Medina, hermano del expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez, a 7 años de prisión por lavado de activos, desfalco, enriquecimiento ilícito, entre otros, a ser cumplido en la cárcel de Najayo. Como buena noticia señalar que hoy el presidente de la República inaugurará la circunvalación de Baní, la tan esperada y tan ansiada circunvalación de Baní, que agilizará el tránsito a la región sur, la merecida circunvalación después de varios años, una obra de alta calidad de ingeniería con 17 puentes, y esperemos que en algún momento, entre aquí y el 16 de agosto del año 2028, inauguren el kilómetro 9 también, señor presidente, que lo estamos esperando. En el día de ayer hubo actividad, el presidente se ha cogido en serio, y qué bueno que así sea, la inauguración de una serie de obras. Quizá le ha picado lo que le ha dicho la oposición, estuvo dando los primeros inicios de las jornadas de expansión del aeropuerto, de la nueva instalación del Aeropuerto Internacional de las Américas el día de ayer, y aprovechó también para ir, junto con la Dirección General de Aduana, a inaugurar la nueva terminal de correos expresos, o mejor conocido como Courier. Señalaba el director de Aduana, Eduardo San Lobatón, el día de ayer, que esta nueva instalación permitirá agrupar en un solo punto del país a todos los couriers,
a todas las empresas de courier que movilizan nada más y nada menos. El año pasado movilizaron casi 20 millones de paquetes, y con estas nuevas instalaciones que representan una inversión del sector privado y con alianza público-privada de más de 10 millones de dólares, se pretenderá aumentar en un 186% esa capacidad de movilización. Yo no sé qué es lo que está pasando con los comercios electrónicos, cómo se exhibe un poco, digamos, la capacidad de gasto del dominicano, pero en lo que va de año hay 12 millones de paquetes importados. Eso significa que si se proyecta, quedaríamos en 24, casi 5 millones con relación al año pasado. Y eso definitivamente que es comercio, y eso definitivamente que si se somete a transparencia, como garantiza este nuevo centro logístico para couriers en el aeropuerto, pues significará en mayor transparencia y eficiencia recaudativa. Y finalmente, el día de ayer fue lanzado el primer boletín emitido por el Observatorio de Políticas Migratorias, creado por el presidente en abril de este año, el cual dio cuenta de las ejecuciones de las 15 medidas dispuestas por el presidente durante el periodo de mayo-julio. Estos boletines estarán colgados en la página web del observatorio y serán actualizados bimestralmente. Así amanece República Dominicana el día de hoy, con muchas noticias y con muchas informaciones también. Buenos días. Buenos días, vamos a entrar rapidito en materia, a ver si nos da tiempo a poder desollar con completo este rasgo. El informe que tú mencionas del Departamento de Estado no lo tenía aquí en los apuntes, pero Estados Unidos no solamente que pierde hegemonía, sino que pierde confianza. Sí. Así como endurece una posición a Brasil, sacó del informe, de ese mismo informe, Ecuador, al Salvador, y sacó de este informe, que es muy particular, porque sacaron el asunto del aborto, de toda la cosa de género, que son históricas de Estados Unidos. Sácame todo eso de ese informe. Castiga también a Sudáfrica. Entonces, esa cosa selectiva, que le quitan la visa al juez del caso Bolsonaro. Así no funciona el mundo. Que estamos estudiando que los argentinos entren sin visa porque Milei es amigo mío. Y tienen, ¿qué palabrita fina puede usar por la mañana? Bueno, criticaron la Dirección General de Migración de la República Dominicana por las deportaciones de haitianos y de personas de descendencia haitiana. Por Estados Unidos criticando y que deportaciones de inmigrantes. Ustedes se imaginan. Perfilando racialmente. Por eso no encontré la palabrita para... La gente sabe que dice, ¿qué? ¿Cómo tú vas a hacer una crítica frontal a la República Dominicana con ese tema? Y a la Dirección General de Migración. Vamos a criticar también el ICE de allá. Pero ni modo, señores, ¿qué tanda de apagones y en qué momento le han caído estos apagones a Abinader? Usted sabe que estamos haciendo como un recuento de los 5 años. De los 5 años. De logros. ¡Qué calor! Ahí está sufriendo todo el mundo. Yo escuché a Manuel Acevedo de los lados de Villavarte, que había quema de neumáticos, que su madre asmática, que el humo de la goma, que la bomba, en todos los sectores está ahí. Eso no es solo que los carenciados, los vulnerables, ¿no? En todos los sectores. Y así como Manuel se quejaba de que lo ponen a medianoche, lo están poniendo a la mayoría de noche. Hay una demanda récord de más de 4.000 megas. Y dice Barracine que el déficit ayer nada más era de un 10%. No parece que el déficit sea de un 10% y que se esté suministrando el 90%. Va a agravar la situación que salió una unidad de Punta Catalina, como dice un amigo, de Santa Catalina, porque esa es la que hay que ir a confesarse ahora, porque es la que sostiene el sistema prácticamente, y es la primera mano, por ser la energía más barata, a esa hay que recurrir de inmediato. Apagones por doquier. Me voy a reservar lo de Alexis Medina. Habrá opiniones encontradas. Eran 20, van a condenar 8. Se le fueron Fernando Rosa, Magali Minera, Freddy Hidalgo y el excontralor Antonio Hermosén. Magali Medina. ¿Qué dije yo? Pineda. Ah, caramba. Traiciona su consciente. No, su consciente no traiciona con gente de toda la vida. Y algunas puntualizaciones. Dicen la jueza, y cuestionó la gran cantidad de pruebas aportadas por el Ministerio Público que no tenían nada que ver con el proceso. De las 12.000 pruebas.
y le entraron a los abogados estos del Estado, los amigos de nosotros. Recuperación. Recuperación de patrimonio. Eso a mí no me quedó claro, ahorita lo vamos a hablar. No, lo que yo dice que es una FOMPER, es una entidad descentralizada que no la cubre un decreto y que ellos debieron tener una autorización del Consejo Directivo de FOMPER. O sea, le dieron un boche al presidente, la jueza. No, las juezas dicen, las juezas dicen con claridad, que aclaró que no desconoce la facultad del presidente de la República de designar al equipo de abogados, sino que este proceso debió hacerse cumpliendo el debido proceso, en el que además de ese decreto del Ejecutivo, el equipo de recuperación, los amigos abogados de Yulisa y mío también, debió tener una autorización del Consejo. Y tienen la razón, es verdad. Entonces, saludo a Freddy Hidalgo de parte de Yulisa Céspedes. Aquí, Freddy Hidalgo, ¿ustedes se acuerdan? Eso se llama. El primero. Buenos días, señores. Vamos, no quiero adelantar nada porque tengo muchos apuntes. Aguante, que falta poco. Aguante, que falta. Ese era el de Santiago. Ese era el de Abel. En Santiago. Faltan 3, Abel. Aguanten que faltan 3. En Santiago, por cierto, también hay apagones, Nelson. Ayer nos lo reportaba la audiencia de Despierta con CDN. En medio de este calor importante que se siente en República Dominicana, la sensación térmica ya alcanza los 28 grados a esta hora de la mañana. Eso, por supuesto, genera un poco de incomodidad en la población cuando además a usted se le va la luz, se le daña la comida en la nevera, tiene personas con algún tipo de discapacidad o alguna dificultad de salud, como el caso de nuestro amigo Manuel Acevedo, que mencionaba el caso de su mamá. Y bueno, veremos qué se resuelve en ese sentido. Hoy, por supuesto, y coincido con mis compañeros, lo decíamos esta mañana en nuestra conversación madrugadora, la noticia es, por supuesto, la sentencia o el fallo del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional que ha condenado a Alexis Medina y a otras 6 personas en esta fase del proceso a distintas penas, me refiero a penas con privación de libertad. En el caso de Alexis Medina, ahí el número está 7 años. Me llamó la atención que la sentencia se produjera o se terminara de leer hace 3 horas, no hace 3 horas de que se ha leído esta sentencia, y el semblante de un Alexis Medina que parece ya conocía lo que iba a pasar, porque aunque pestañeaba mucho, eso sí, no se le vio una reacción de sorpresa, por lo menos, de desconocimiento de lo que iba a ocurrir. Más temprano, en las defensas de los otros imputados que han resultado absueltos, al menos en esta fase del proceso, ya se sentía un poco de algarabía, porque también entiendo que conforme avanzaba la lectura de la sentencia, conocían, aunque faltaba el tema de los años, que tal vez ellos iban a ser descargados. De eso vamos a hablar un poco más adelante. Yo creo que es una sentencia histórica y creo que tiene un componente político de peso, ¿no? Y de eso se va a hablar mucho en los próximos días. Tengo ya... hay algunas versiones a Wilson Camacho, que ahora es director de persecución del Ministerio Público, pero que llevó el caso siendo director de persecución de la corrupción administrativa prácticamente durante la totalidad del proceso, van a apelar el fallo. Ellos han dicho, específicamente Camacho, que hay luces y sombras, sobre todo porque han descargado a Magali Medina y al señor Fernando Rosa del FOMPER. De eso vamos a hablar un poquito más adelante, compañeros. Ayer fueron las honras fúnebres finales de Miguel Uribe Turbay en Colombia. Y escuchar a su padre, el señor Uribe Londoño, pone en perspectiva lo que ha ocurrido en el país suramericano, que una vez más ve cómo la violencia intenta torcer el rumbo de un país que hasta hace unos 3 años era una referencia de lucha por la institucionalidad, una referencia de cómo se recuperaba el país, se le quitaba de las garras al narcotráfico, a la guerrilla, al paramilitarismo, espacio para que la ciudadanía volviera a recuperar su patria. Esas imágenes son profundamente dolorosas. Ese es el hijo pequeño de Miguel Uribe. Y hay incluso algunas referencias audiovisuales de cómo el propio Miguel Uribe Turbay tuvo que
acariciar el ataúd de su madre hace 34 años. Su padre, lo ven en pantalla, Uribe Londoño en el funeral, dio unas declaraciones demoledoras, en donde prácticamente decía, aquí todo el mundo sabe quién está detrás de la violencia. Pero esto no podemos seguirlo permitiendo y todavía tenemos una oportunidad de cambiarlo, de enderezar el rumbo. Falta menos de un año para las elecciones en Colombia. No sé si tenemos las declaraciones del señor Uribe Londoño, es brevísimo porque sé que después le vamos a dedicar todo el tiempo del mundo al caso de Alexis Medina, etcétera. Pero creo que vale la pena que lo escuchemos. Si producción me dice que sus palabras están disponibles, ahí las tenemos. Vemos. Millones de compatriotas tendremos que cargar con este profundo dolor por el resto de nuestras vidas. Esta guerra tiene culpables y responsables. Lo sabemos. No tenemos ninguna duda de dónde viene la violencia. No tenemos duda de quién la promueve. No tenemos duda quién la permite. Tenemos que plantar cara a esto y decir no más, no más, no más. No más. Bueno, Yulisa, buenos días. Buenos días para la audiencia Despierta con CDN. Hay muchos de este equipo que tienen pocas horas de sueño. Pero arrancamos de una vez con esta parte también. Buenos días, compañeros. Buenos días a los que están en casa. Si no se acostaron tarde, entonces quédense con nosotros, que le hacemos el resumen ahora y dentro de algunos minutos cuando hablemos en profundidad de lo que ha sido la sentencia que, bueno, se ha terminado cerca de las 2, 3 de la mañana de hoy, justamente el día de hoy. Empezó ayer cerca de las 5 de la tarde, hubo un retraso de 10 horas, como ustedes saben, y si para nosotros tal vez el trasnoche puede ser un desafío, que ya ha dejado de serlo hace mucho tiempo, yo creo que el mayor desafío ahí lo tenían las juezas y lo tenían los imputados. Nosotros vamos a hablar de esto más adelante, no sin antes resaltar la defensa que hicieron las juezas al tema del lawfare, del que se empezó a hablar en República Dominicana hace 5 años. Ellas defendieron su sentencia previo a dictar o a leer el resultado de una sentencia en condición de unanimidad y hablaron de cómo no hay una politización. Ellas hablan de la justicia en ese caso. Evidentemente no pueden hablar de otros casos, pero hablaron de la valorización de la prueba y del debido proceso. Y creo que ameritaba que se hablara de eso en ese tribunal, porque la expectativa de este país es si solamente los de un partido político van a ser conducidos a la justicia por temas de corrupción. Y como ella misma decía, se han valorado las pruebas. El Ministerio Público no necesariamente está contento con el resultado. Es entendible que no esté contento porque de la institución de Fomper, pues los 2 principales cabecillas no han quedado presos. Se repartieron entre 7 años, que fue la sentencia o la condena mayor, hasta 5, que fue la condena menor, y otros que fueron excluidos porque tenían algunos acuerdos previos con las autoridades. Ahorita les vamos a dar detalle de cómo se dio el juicio, la parte que vimos, la otra parte que la tenemos reseñada por nuestro equipo de redacción. También queremos pasar balance a otras informaciones que han pasado quizás con un poco de discreción durante esta semana, como por ejemplo, a propósito del decomiso ayer de 800 kilos de lo que se presume, según la DNCD, es cocaína en un acuerdo conjunto con la policía. Hay 2 coroneles de 2 grandes instituciones de la milicia, que son el Ejército y las Fuerzas Armadas, con los rangos y cargos de nada más y nada menos que jefes de investigación interna, de asuntos internos, tanto en la Fuerza Aérea como en el Ejército, que el Departamento de Estado de los Estados Unidos los ha señalado en un caso de narcotráfico. Les ha retirado la visa, por supuesto, y según la información que hemos podido recabar, pues han sido separados de las filas tanto de la Fuerza Aérea como del Ejército Nacional. Hablar de que 2 funcionarios militares, no solo con el rango que tenían, sino con la función que ostentaban, directores de asuntos internos de la Fuerza Aérea y del Ejército, eso no son palabras pequeñas. Y que el Departamento de Estado dijera que eran parte de una red de narcotráfico, me parece que se están hablando de palabras mayores y probablemente no hemos tenido tanta referencia en el pasado de rangos como estos cuando se habla de temas de narcotráfico. Siempre se llevan a los morenitos, a los descalzos, a los de camisa rota, que son los que recogen los paquetes,
que por cierto, hay un video que le voy a compartir a producción, si no es que lo tiene, de un paquete o algo, lo que se presume puede ser un paquete de cocaína boyando en una playa dominicana, afuera, aquí en las Américas. El video fue profuso durante el día de ayer en circulación y decían quienes lo comentaban, cuando la mar bota peje, ya usted sabe lo que viene. Hablar de 2 directores de asuntos internos implica que debemos de revisarlos. No nosotros como medio de comunicación, mírenlo ahí. Eso que se ve ahí, a producción que le ponga la flechita, mírenlo ahí, ¿dónde está la flechita? Eso, es boyando un paquete en la avenida España de un pez cuadrado, le dicen los muchachos. Un pez cuadrado en la avenida España, lo que se presume un paquete de cocaína. Cuando andan boyando de esa manera, bueno, ¿qué más podemos decir nosotros que nuestra especialidad no es hablar de droga? Lo que sí sabemos nosotros de especialidad es de cómo se ven las cosas cuando el poder se permea a los más altos niveles. Y hablar de directores de asuntos internos es hablar de palabras mayores, porque esos son los que juzgan y los que investigan a los que se suponen que deben ser investigados. Y si esa parte está permeada, imagínense ustedes de ahí para allá. Y ahí voy a concluir. Ayer fue noticia también la incautación por más de 700 millones de dólares de bienes de Maduro en diferentes lugares, Miami y República Dominicana. Tenemos algunas imágenes que se han publicado, sobre todo en Estados Unidos y en República Dominicana, de unos supuestos bienes. Sin embargo, todavía el Departamento de Estado y la Fiscalía General, que dio la información ayer, la señora Pam Bondi, habló de los lugares donde se habían incautado, aunque no dio las direcciones específicas. Sin embargo, no había mucha información de las propiedades que tenía Nicolás Maduro, a nombre no de él, sino de terceros en República Dominicana, y esto ha resultado ser una sorpresa. República Dominicana es un paraíso, no solamente para los que vivimos aquí, que somos los que menos lo apreciamos, sino para los que están fuera. Pero resulta que parece que la mano de la Fiscalía General en Estados Unidos llega a muchos lugares, sobre todo a los países donde tiene acuerdos de bilateralidad por temas de justicia. Ojalá que al señor Nicolás Maduro, oficialmente dictador, oficialmente criminal, según los dictámenes de la Fiscalía General de Estados Unidos, pues le encuentren todo lo que tenga en muchos lugares. Hay que hablar de la ley de enemigo extranjero, que es la que le van a aplicar posiblemente a Maduro, y de otras 2 leyes más que tiene Estados Unidos, con las que se ha utilizado o con las que se ha apoyado para ponerle 15 millones de dólares a la cabeza de Padrino López y 25 millones de dólares al señor de El Mazo Dando. Entonces, si todo esto se va a empezar a desplegar, posiblemente tengamos noticias importantes de las operaciones que podrían estar haciéndose en el Caribe. Y otra operación importante que se hizo para el Caribe ayer y antes de ayer fue la operación Discovery 3.0. Y no quiero dejar pasar esto porque habla de la peor manera como alguien puede enriquecerse. Nosotros siempre hablamos de la subeconomía y de la economía que mueve el hemisferio local de una sociedad que dice que no hay dinero en la calle, pero que usted sale por la noche y todos los restaurantes y los bares están llenos. Y usted sale un fin de semana y todos los centros comerciales están llenos. Hay una subeconomía que mantiene a flote inclusive la economía formal. Y aquí todos sabemos de qué se sostiene, de los que no pagan impuestos, de esos a los que el brazo de impuestos internos nunca los alcanza, y esos mismos a los que ni el mismo gobierno, que es quien tiene que buscar a los omisos, quiere caerle atrás porque es más fácil cobrarle a los que ya estamos en el redil. Y a esos que no se les cobra, pues viven la vida loca. Este fin de semana y a principio de esta semana, las autoridades estadounidenses y dominicanas le han dado un golpe a la economía de la calle, porque fue ahí que dieron el golpe, llevándose a estos chiperos delincuentes, según dice la Fiscalía de Estados Unidos, que tenían una estructura con un call center, y el call center se utilizaba para estafar personas en proceso de pensión, de jubilación en Estados Unidos, haciendo llamadas que luego se ha descubierto toda la operación tras meses de investigación.
y habla de dominicanos, 12. Hay 4 que están en República Dominicana y 9 que están en Estados Unidos apresados. Los 4 de aquí están pedidos ya en extradición, pero hay que llamar a la reflexión de estas personas que encuentran libertad económica en la estafa y que encuentran beneficio y sentirse a sus anchas haciendo lo incorrecto, a la vista de todo el mundo, porque poner un call center, que ustedes saben la importancia que se le da aquí a este tipo de zona franca de llamada, simplemente para mantener una operación sostenida de alto impacto, donde la materia prima es la estafa, el dinero de los que se pensionan o se jubilan, yo creo que tenemos que hacer una reflexión como sociedad de qué es lo que le estamos enseñando y qué es lo que estamos pariendo como sociedad y entregándole a las generaciones futuras. Digo que las autoridades le dieron un golpe al dinero de la calle, a la economía de la calle, porque los chiperos, los narcotraficantes, los que no pagan impuestos y los emprendedores que usted los ve por ahí tirando dinero para arriba como si no se lo ganaran fajándose, esos son los que sostienen esa economía que brilla toda la noche, cuando en esta sociedad actualmente no hay un peso para los que trabajan y pagan impuestos. Vamos a las portadas, con nuestro compañero Francisco Medrano está listo para contarnos cómo amanece el país tras la mirada del Caribe y CDN. Adelante, Francisco, buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos de inmediato a compartir con los amigos televidentes las informaciones que trae el periódico El Caribe en su portada en este jueves. Lo hacemos con el presidente Luis Abinader y el director de aduanas, Eduardo Sanz Lobatón, quienes participaron en la apertura de la instalación para el manejo y almacenaje de paquetería en el Aeropuerto Internacional de las Américas, doctor José Francisco Peña Gómez. Además, esta mañana hablamos de los encuentros que realiza el ministro de Economía, Magín Díaz, con la cúpula de empresarios sobre las finanzas públicas. En otro tema, nos referimos a las obras prometidas por el gobierno, siendo el proyecto de desarrollo de Pedernales el que más se destaca. Vamos a cerrar las principales esta mañana con una nota muy lamentable. Ayer en Colombia se despidió al senador y precandidato presidencial opositor Miguel Uribe Turbay, luego de una misa solemne en la Catedral Primada y también luego de haber recibido honores militares. En la contraportada esta mañana del Caribe hablamos de noticias del mundo de los deportes. Vamos a colocar la contraportada en su pantalla de televisor en este día. Vamos a compartir información entonces porque el equipo de Salcedo FC se coloca como líder del torneo tras 2-1 al Atlántico de Puerto Plata en un juego escenificado en el Estadio Domingo Polonia de la provincia Hermanas Mirabal. Y ahora les invitamos que accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.do. Aquí usted podrá enterarse de otras informaciones importantes como esta de los preparativos para la inauguración este jueves de la avenida Circunvalación de Baní. También ampliamos sobre la posición del director regional de Educación en Santiago, que pide investigar escuelas con problemas de construcción. Y cerramos las principales de CDN Digital con el retiro de visas a funcionarios africanos por contratar misiones médicas cubanas. Así que todas estas informaciones usted la puede ampliar en nuestro portal www.cdn.com.do. Les recomendamos como cada día que también adquiera una edición impresa del periódico El Caribe. Es todo de nuestra parte, seguimos con más en Despierta. Del clima sabemos del calor y la tormenta Erin, que está siendo monitoreada, pero que está muy al norte, pero esperemos que siga más arriba, mucho más. Jim Suriel, el informe del tiempo. Muchísimas gracias, muy buenos días. Es momento de seguir vigilando atentamente la evolución de la tormenta tropical Erin que se mueve en el Atlántico Central.
ha empezado un proceso de fortalecimiento. Desde ayer, sus vientos han ido incrementando relativamente y ya vemos que este sistema atmosférico se ubica más cerca de nuestra zona de pronóstico. El campo nuboso es muy amplio y estaremos observando atentamente esta misma amplitud en la medida que siga moviéndose al noreste de la región del Caribe, pero muy cerca de nuestra zona de pronóstico. Ya es probable que cuando se acerque a las Antillas Menores durante las próximas 24 a 48 horas, este sistema meteorológico se convierta en un huracán categoría 1, posteriormente categoría 2 y después acercándose al noreste de Puerto Rico, categoría 3, siendo un huracán intenso. Vamos a estar muy atentos porque aunque no haya proyección de impacto directo en República Dominicana, la cercanía de este campo nuboso será suficiente para ejercer su influencia indirecta y así generar diferentes efectos en el territorio nacional. Por ejemplo, un incremento de las marejadas desde el sábado en la tarde y en la noche, permaneciendo el domingo, el lunes y parte del martes. Mientras tanto, las ráfagas de viento también podrían llegar a diferentes zonas, la nubosidad cubriendo gran parte del país y aumentando así también el potencial de precipitaciones durante el fin de semana. Es la quinta tormenta, el quinto ciclón tropical de este año y ya podría convertirse en un huracán categoría 1, el primero también de esta temporada ciclónica. Hoy se ha alejado la onda tropical número 24, pero permanece en sus remanentes en nuestro país, combinándose con los efectos de una vaguada. Es por eso que seguiremos esta tarde y esta noche con la producción de más precipitaciones entre moderadas y fuertes, sobre todo hacia la cordillera central, noroeste, zona fronteriza, también hacia el sur podrían desarrollarse estas precipitaciones fuertes en ocasiones. Mientras tanto, serán moderadas hacia el norte, noreste y hacia el sureste del territorio nacional. Las temperaturas van a seguir muy calurosas en toda nuestra región. Estas han sido las informaciones del tiempo. Muchas gracias, Yesuriel, contigo a la pausa. 7:42 minutos de la mañana. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. Tenemos que leer sus comentarios en Facebook Live rapidito. Por ahí está la buena amiga Mel Argüello. Dice que en los Países Bajos, dice, las temperaturas son tropicales, pero un buen control a nivel nacional. Hubo un incendio en un campamento de jóvenes por incendios forestales, pero se pudieron evacuar. Hasta mañana tendremos altas temperaturas en el día y en la noche. Gracias, Mel, por la actualización. Sé que ayer te había preguntado sobre el tema del clima. En España continúan los incendios voraces. Se están llevando pueblos enteros. Es un verdadero drama el que se está produciendo en la península ibérica porque se combinan las altas temperaturas con la brisa. Eso ha puesto en nivel de exigencia mayor a los cuerpos de bomberos. Continuamos acá. Cristian Segura nos saluda. Buenos días, bendecido jueves para este equipo de periodistas. Gracias, Cristian. Un abrazo. Roberto Sánchez, dicen los que consumen que hay más merca que nunca barata y buena. ¿Por qué será? ¿A qué tú te refieres, Roberto? Bueno, Jacqueline Pérez dice que nos manda bendiciones desde Atomayor. Gracias, Jacqueline. Henry Santana está en Higüey. O Dani Peña desde Atlanta. Sería bueno que investigue todos esos dealers de carros, tiendas de ropa urbana, discotecas. Ahí están todos esos cuartos. Lo mucho hasta Dios lo veo, Dani. Eso es así, lo sabemos tú, lo sabemos, o sea, uno supone, ¿no? Uno no, pero uno lo ha dicho en distintas oportunidades. Plazas comerciales con tiendas de ultralujo que venden mucho. Y la mayoría de las cosas que venden no entran ni salen por la puerta principal. Entran y salen por la puerta de atrás. Las mandan hasta por delivery. Isabel Castillo, desde Suiza. Buen clima. Hola, Isabel, un abrazo. Johnny Díaz, buenos días. Estamos muy elegantes, nos vemos muy bien. Gracias, Johnny. Alan Daniel Vargas, es el que tiene una novia por ahí. Un abrazo, Alan. Josie Martínez nos manda bendiciones a todos. La verdad que este asunto de la energía es algo bastante incómodo. Aquí en el kilómetro 14 de la autopista Duarte fue un solo apagón. Bueno, nos solidarizamos contigo, querida Josie. Isabel Castillo, controlemos los mensajes antes de enviarlos porque no se entiende nada. Gracias, Isabel. Gracias por ayudarme con eso. A ver. Dice Genaro Álvarez que con lo que se robó Alexis Medina se hacían 2 Punta Catalina.
Francisco Marte, Yulisa, el trasnoche no te afecta la belleza. Oye. Caramba, gracias. Qué bien. Yossi dice que seguimos orando por la humanidad, desastres naturales. Delio Samuel Marmolejos Frica está con nosotros. Continúan los apagones en la zona norte, dice Belkis Mercado. Y en San Pedro de Macorís, Josefina Tavares nos manda también corazoncito incluido. 7:45 minutos de la mañana. Tenemos información de último minuto, ¿cierto, Fede? Sí, como decíamos al comienzo del programa, hoy es el día de la inauguración de la circunvalación de Peravia, de Baní. Y haremos contacto con Jonan González, que está a propósito de esta obra que comenzará en breves, en poco tiempo. Vamos a ver, adelante, Jonan. Tenemos un delay. Saludos, muy buenos días, Federico y todo el equipo. Ciertamente yo me encuentro desde la circunvalación de Baní, donde el presidente de la República, Luis Abinader, inaugurará este jueves esta tan esperada obra, una obra vial estratégica para la región sur, dado que reduce el tiempo de transporte e incentiva el desarrollo económico y turístico, mejorando la calidad de vida de la ciudadanía de esta zona. La obra, hay que decir, que descongestiona el tránsito de la ciudad de Baní, mejorando el acceso al sur del país, incorporando el tráfico a carriles expresos desde la comunidad de Ojo de Agua en Paya hasta la zona de Galeón, donde el tráfico se incorpora nuevamente a la carretera Sánchez. En total, hay que decir, unos 19.8 kilómetros de longitud, con un carril de ida y otro de regreso, además de la construcción de 17 puentes a lo largo de este recorrido. La obra, que ha sido concluida por la constructora Ingeniería Estrella, inició el 20 de noviembre del 2020 en un presupuesto de 2.200 millones de pesos, hay que decir. Y vale destacar que esta obra forma parte del plan integral de la solución vial del gobierno para la región sur. Y aquí todo está listo para recibir al presidente de la República. Nosotros le llevaremos esta información ampliada, así que mantengan la sintonía con CDN y conectamos con ustedes más adelante. Bueno, ahí estaba diciendo yo si le preguntaba en el aire, porque ciertamente es una obra importante, importantísima, sobre todo para la gente de Baní. Solo el que ha cruzado por Baní un domingo, regresando a la capital, en un fin de semana normal, ni siquiera largo, sabe la importancia de esta obra. Además, no podemos pensar y soñar en el desarrollo del sur, en el merecido desarrollo del sur, sin una obra como esta, que complementada con la de Asua, pues evidentemente que apuntala la viabilidad hacia esa zona. Al margen de las características estructurales de la obra, por lo menos pudimos ver de que no se está trabajando y que la obra está genuinamente terminada, y lo que queda es que el presidente vaya allá y corte la cinta, y usted, si nos está mirando, pues tiene la oportunidad de estrenarla mañana si quiere. Bueno, pues ahí estamos atentos a esta noticia anhelada, querida. Mucho se había dicho sobre las posposiciones del tema de la inauguración. Se cambió la empresa que finalmente iba a concluir la obra. Se hablaba de que faltaban los puentes, que eso estaba listo. Pues ojalá que funcione. Ojalá que funcione. Ya tendremos el detalle durante la jornada de hoy de cómo va a funcionar, cuándo va a estar totalmente operativa, de cuánto fue la inversión, aunque ya el dato por ahí se tiene. Estas imágenes son en vivo, ¿eh? Creo que este dron es nuestro en vivo, ¿cierto? Equipo de producción. Parece que sí. De todas maneras, nuestro compañero Jonan González nos va a dar todo el detalle. Son de ayer. Ok, estas imágenes que están viendo que son aéreas son de ayer, pero Jonan González está en vivo y nos dará perspectiva sobre lo que ahí ocurre. Y como decía Federico, todo el que ha ido al sur sabe perfectamente que ese tramito de Baní implica pues una hora más. Una hora más entre los policías acostados, los badenes, los que se atraviesan y que hay que pararse a comprar un par de mangos. Entonces claro, ahí tú te tiras una hora. Y bajar el vidrio para saludar a la vanileja también. Bueno, claro, eso. Aunque lo tuyo es más del Cibao, di que no. Dale, siempre. Federico, bueno, tú mueres en el Cibao. Ya yo morí en el Cibao. Tú enterraste a ti te enterraron un cabello por ahí. Miren, por cierto, vamos a cambiar de tema. La noticia del día creo que nos va a ocupar un poco de tiempo y no tenemos tanto. Así que decimos, las 3 jueces del segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, me refiero a Claribel Nivas,
Claribel Nivar Arias, que era la presidenta del tribunal, es la presidenta del tribunal, Giselle Soto y Clara Zobeida Castillo, condenaron a unanimidad la madrugada de este jueves a Alexis Medina a 7 años de prisión. Lo encontraron culpable de los delitos de soborno, lavado de activos y asociación de malhechores. Deberá cumplir la pena en la cárcel de Najayo Hombres. Además, deberá pagar junto a sus empresas y otros 7 condenados, exactamente Nelson, son 8 condenados en total ayer por el tribunal, a 500 millones de pesos a favor del Estado por los daños como víctima y actor civil. Asimismo, Alexis Medina deberá pagar una multa de 150 salarios mínimos. En tanto, el tribunal descargó a Magalis Medina, y de las 21 personas vinculadas, además de Alexis Medina, en este proceso también fueron hallados culpables, como les decía, otros 7 imputados, que fueron los esposos Paola Molina Suazo y Carlos Martín Montes de Oca, condenados ellos a 5 años de prisión cada uno. José Dolores Santana Carmona, sentenciado a 6 años de cárcel, también a 5 años de cárcel se sentenció a Guacal Bernabel Méndez, Ramón Brea Morel y Rigoberto Alcántara Batista. Bueno, varios apuntes, no me voy a extender mucho. Como se sabe, alrededor de las 4 y algo de la mañana fue que se terminó de leer la sentencia. Las juezas dijeron en las motivaciones que miraran hacia el legislador respecto a los plazos que tienen para dictar sentencia de un caso como este, sumamente grande y voluminoso, dicen ellos. Dejan caer esa idea. Entonces, atención, que alguien la recoja, a ver si hay que revisar eso cuando llegue un caso grande y voluminoso con 2.000 pruebas, 90 testigos y 86 evidencias materiales. Las juezas aclararon también, vale señalarlo, que ahí no hay ninguna motivación política. Hicieron esa precisión, ustedes saben por qué. Lo otro que quiero decir es que la jueza parece que cuestionaron el expediente robusto y blindado del Ministerio Público, porque cuestionaron la gran cantidad de pruebas aportadas por el Ministerio Público que no tenían nada que ver con el proceso por el cual presentaron esa acusación. Anoten esa. También criticaron a los abogados que, pese a señalar muchas de esas pruebas que no tenían nada que ver con el caso, no puntualizaron a cuáles se referían, por lo que el tribunal tuvo que dedicar mucho tiempo a ponderar los contenedores de documentos. Jueces, Ministerio Público, legisladores, abogados, ya decíamos al principio, el equipito, el Dream Team que tiene el gobierno, el equipo de recuperación del patrimonio público, que eran 35 en un inicio, no sé si seguirán siendo 35, porque el jefe del equipo renunció para pasar a defender a los propietarios del YECSE. Y otro de los miembros también pasó a trabajar en el Ministerio de Hacienda. También, bueno, habría que ver cuántos quedan de esos 35 originales. Siempre la defensa de los imputados decían que no tenía que haber otro acusador sentado ahí y que como un equipo de abogados de recuperación, porque ahí está el Estado, en el Ministerio Público, pero bien, eso siguió y ellos siguen recuperando bienes. Pero atención a esta precisión de que el decreto del Ejecutivo, dice la jueza, no le daba la potestad porque debían tener autorización del Consejo de Directores del FOMDER. Finalmente, ya las partes dijeron que van a apelar. Alexis Medina dijo apelaré y Camacho del Ministerio dijo apelaré también. En el curso del día seguiremos viendo si valió la pena. Se le escaparon 4 presas grandes. Fernando Rosa, el pobre Fernando, acabaron con su salud. Lo disminuyeron y al final lo absolvieron. Magalis. ¿Cuántas libras fue que bajó Fernando Rosa? ¿Como 80 libras? No, sí, bueno, acaban con la salud de Fernando Rosa para que ahora lo manden para su casa. Magalis Medina, ninguno de los dos, dicen ellos, tenían que ver, porque había una confusión que decían que utilizaban 2 empresas, pero el Ministerio Público dijo, no hay prueba de que yo tenía la intención de utilizar esas 2 empresas, parece que era un problemita burocrático. Freddy Hidalgo fue el primero ahí, acuérdense. Y me sirve esto para yo decir que hay que despojar de espectacularidad para que no pase esto. Freddy Hidalgo va para su casa
Ustedes recuerdan que lo sacaron en calzoncillo de madrugada y ni siquiera le dejaron ponerse ropa. Y el ex contralor Antonio Hermosén, que tuvo que buscar muchísimas facturas y papelitos, también estuvo descargado. ¿La montaña parió un ratón o se sentó un precedente? Sea usted jurado. Bueno, antes quizás de entrar a la evaluación jurídica, hay que contextualizarlo en lo político, porque el problema es que este caso empezó en noviembre del año 2020, a meses, a escasos 3 meses del gobierno llegar sobre la ola de una gran jornada cívico llamada Marcha Verde y lucha contra la corrupción, y por lo tanto este caso constituyó el pistoletazo de salida de la persecución a la corrupción administrativa y al cese de la impunidad. Estoy siendo un poco, evidentemente, grandilocuente, pero el tema es que este fue el debut del Ministerio Público, y al margen de toda la parafernalia, quizás para algunos innecesaria, y creo que sí, de cómo se fueron buscando las personas, al horario y todo esto, 4 años y 9 meses después, repito, 4 años y 9 meses después, tenemos una sentencia. Eso de entrada dice mucho el sistema de justicia de la República Dominicana, sacando las obviedades, justicia tardía, justicia denegada, casi 5 años de calvario jurídico para un grupo de personas que uno entendería que por qué no fue más eficiente el proceso. Pero al final tenemos sentencia. Tenemos sentencia sacando lo político por razones evidentes que los apellidos indican que sí, y las personas involucradas del gobierno acusadas de Danilo Medina ahí indican que sí, que tendría aviso de en ese contexto verlo de esa forma, pero tenemos una sentencia que al pueblo no le importa para nada, porque hace 5 años de eso, que los juristas la analizarán de la perspectiva del derecho y que los políticos la analizarán a su forma, porque este caso fue el que rompió un tabú sacrosanto de la política dominicana, que apenas en el 86 se movió un poco con Balaguer y el tema de Jorge Blanco, pero esto creó un precedente del cual no van a escapar los futuros exfuncionarios de este gobierno. Sépanlo bien, que ese mantra se rompió. El Ministerio Público ha asumido como norma que la acusación es sentencia, y no es así, y fue enrostrado por las juezas en la madrugada del día de hoy. Dice mucho de la eficiencia procesal de un Ministerio Público que entiende que más es mejor. Cajas negras y amarillas, que por cierto, si es contando con el Ministerio Público, es hasta un buen negocio de importarla, porque las usan y las usan y las usan para llenarla de miles, decenas de miles de páginas, y al final vienen con sentencia de este nivel, en el cual de 27 personas acusadas, 7 más 1 fueron condenados, porque 7 condenados y una sentencia fue negociada. Entonces, ahí es realmente de 27 a 28, y como señala Nelson, no está ni Fomper, ni el Contralor, ni Salud Pública, ni la hermana del presidente. Y digo esto no con ánimo acusador, sino que en el momento de la acusación y en el momento del despliegue de la parafernalia, estos eran los objetivos principales y primarios. Solamente quedó Alexis Medina. Quizás sería ausencia de claridad de teoría del caso, una exuberancia probatoria que no lleva a ningún lado, pero en definitiva tenemos una sentencia y tenemos Estado de Derecho y tenemos vías procesales. Toca ahora que cada parte recurra lo que entienda y como lo entienda. Sin embargo, siempre quedará la duda de si no es necesario preservar la forma para que, en casos como en la especie, algunas personas queden incluso con un no al lugar. ¿Quién devuelve ese daño? Justamente de eso creo que tenemos que hacer la puntualización por los resultados que ha tenido este caso. En el caso, por ejemplo, mencionando nombre por nombre del señor Freddy Hidalgo, no se pudo comprobar que cometió falta penal. En el caso de Lucía Medina, que ella está en el acápite de Fomper, las entregas, dicen los jueces o las juezas, que se comprobó que fueron entregadas a los ciudadanos, o sea que ella no se las robó, que era básicamente parte de lo que decía la acusación. En el caso de Rafael Hermosén, excontralor, no se pudo comprobar que actuó de manera dolosa. Es más, dice específicamente, no actuó de manera dolosa. Y en el caso de otros, que Fernando Rosa y Carmen Magali, falta de prueba, no dice que no actuaron de manera dolosa, dice que no hubo prueba suficiente o que no se pudo probar. En el caso de Lina Cruz o de la Cruz y Pacristi Ramírez, una señora y un señor, abogado, una de ellas, otro no tiene las generales completamente claras, dicen las autoridades que no hubo prueba suficiente para condenarlos.
no se pudo comprobar la actuación dolosa. Una cosa es que se comprobó que no actuaron con acción dolosa y otra es que no haya pruebas para condenarlos. Son dos condiciones distintas. En una, aunque el juez en su íntima convicción, que ya eso no se usa, la íntima convicción se eliminó para las decisiones penales, pero la convicción del juez cuando redacta la sentencia es que probablemente usted sea culpable, aunque no hayan pruebas para demostrarlo. Y cuando el juez dice, se comprobó que no actuó con acción dolosa, es que la íntima convicción del juez es que usted no es un corrupto, es que usted no tenía ni siquiera la intención de cometer un acto de corrupción o de simplemente entrar en un proceso reñido con la ley. El asunto es que las juezas lo segregan, discriminan de manera positiva cuando hacen la declaración de la sentencia escrita, pero cuando estas personas son allanadas, procesadas, llevadas al tribunal, no hay ningún tipo de consideración o discriminación positiva. Todos son allanados, sus nombres entran hasta en un proceso de difamación y en eso tal vez hasta los medios de comunicación tenemos que hacer un mea culpa. Esto lo vamos a ver con muchas sentencias. Sin embargo, ahora decir que estas personas, los que no actuaron con intención dolosa y solamente en ellos me quiero quedar, los demás, el tribunal ya ha dicho lo que son. 7 años para Alexis Medina, 5 años para otros que están ahí. Se probó su participación, su intención y su actuación. Pero en el caso de los que fueron avasallados de toda la manera posible, porque el sistema no discrimina, ¿quién le devuelve a estas personas ahora el embarre del nombre que tienen? Porque usted entra el nombre, ahora va a decir descargado o no hubo actuación dolosa, pero mientras tanto le sale la foto de esa persona con aquel casco que más bien parece un equipo urinal que se usaba en años pasados, alias vacinilla. Eso es lo que parece el casco que le ponen chaleco antibala. Entran en una especie de parafernalia que se queda por los siglos de los siglos. Entonces, ¿quién repara todos estos daños? No hay una respuesta sobre eso. Amén de que las autoridades digan que en algunos casos, como en el de Fernando Rosa y la señora Carmen Magalis, van a ser apelados porque el Ministerio Público entiende que decir que las pruebas no fueron suficientes para probarlo, volvemos a lo que les acabo de explicar de la convicción íntima del juez. El juez entiende probablemente. Entonces esa parte ellos la van a apelar. Otra parte que tiene que ver con esto es el tema que tiene que ver con la politización. Ahí están 3 hermanos del presidente de la República del gobierno pasado. Tenía una carga política, o tiene todavía una gran carga política. Con este caso Antipulpo, aunque el Tribunal Constitucional dice que, bueno, no le pongan nombre de animales, lo que pasa es que así fue como se bautizó el caso. Y si usted dice caso Antipulpo, la gente entiende que son los Medina. Con este caso, como decía Federico, se le quitó el velo a procesar las familias presidenciales o las familias de políticos. Sin embargo, que esto sirva de ejemplo para los que vienen detrás, que entiendan que no van a dejar un sistema de justicia blindado por más que quieran y que lo que hoy les ha pasado a esto, mañana les puede pasar a otros. No solo los que están hoy, los que van a estar después también. Pero además de esto, entender que el Ministerio Público, criticado, vilipendiado, arrastrado inclusive, ha tenido un triunfo. No le dieron los 20 años que ellos pidieron, pero le dieron 7. Están diciendo las juezas que ciertamente lo que ellos buscaron, olfatearon, encontraron y presentaron tenía en gran parte la razón. Digamos que puede ser un triunfo para el sistema, pero a la vez una crítica para el sistema. Y ojalá que empiecen a seguir cumpliéndose los plazos en los otros expedientes para que la gente vuelva a sentir confianza en el sistema de justicia, pero de una manera muy especial en quienes administran la justicia. Mire, ayer nuestra compañera Yanessi Espinal escribía en el periódico El Caribe una suerte de balance sobre puntos vitales para cuando se intenta analizar
a un gobierno que llega a sus 5 años y, entre otras cosas, hablaba del ámbito de la corrupción. En República Dominicana, los indicadores de transparencia han ido variando y varían también conforme al periodo de tiempo que se analice, varía también conforme a la institución que realice el estudio. El caso es que en el país, quizás por el desgaste que producen los tiempos procesales, que hemos dicho son muchas veces excesivos, se genera en la sociedad una suerte de descreimiento. Yo creo que el caso de Alexis Medina, que todavía no ha llegado a su fin, yo podría haber puesto acá temprano todo tiene su final, esa salsa, pero la verdad es que este caso no ha llegado a su fin. Y no ha llegado a su fin porque todavía hay que pasar por la etapa de la apelación. Ya el señor Alexis Medina ha dicho que apelará esta condena en su contra y el Ministerio Público también se ha referido al caso y ha dicho vamos a apelar sobre todo la parte que corresponde a Magali Medina y al señor Fernando Rosa. Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional argumentaban algo con lo que yo creo la sociedad está totalmente de acuerdo, solo que los bríos en las voces han cambiado. Y en la próxima parte nosotros hablaremos con Lady Blanco, Coordinadora General de Participación Ciudadana, para que hablemos precisamente de esos bríos con los que la sociedad le dice ya está bueno a que se cojan el dinero del Estado, el dinero público, el dinero de todos, el dinero de sus impuestos. Michelito, ¿verdad? Las juezas decían, esto ha causado un profundo daño a la sociedad y el deterioro institucional es grave. Hay situaciones que se presentan como indelicadezas administrativas que en el proceso judicial, y las juezas hablaban de eso, quizás no se pudo determinar con prueba que se constituían en un delito. Entonces ahí entra esto de, bueno, está burlando la ley, pero yo creo que esto es una materia pendiente para la legislación del país, que todo el mundo sabe que hay irregularidad, pero bueno, como resulta que es que no está tan penado por la ley, como es difícil de probar, pues entonces, nada, la gente le da para allá. En algún momento, en República Dominicana, se va a empezar, yo creo que ya se empezó, a rechazar, sobre todo con la gente decente, que yo creo que es la más, que usted con un salario de 300.000 pesos me diga que usted tiene una villa en Casa de Campo. Y esto no exime a las actuales autoridades. La gente no es tonta. Quizás los tribunales los exoneren o les den una pena blanda. O una pena que, dado el panorama procesal penal del país, termine resultando para usted una suerte de caricia. Pero la gente no es tonta. Y el rechazo ciudadano pesa. El rechazo de, yo no quiero que mi familia se junte con usted. Yo no quiero que mis hijos estudien con sus hijos. Me refiero a los que han recibido condena. Pero insisto, este caso todavía continúa. Todavía continúa y en buen derecho, pues entonces habrá que esperar. ¿Qué se probó con este caso? Ya me voy, Kelvin. ¿Qué se probó en este caso? Que la prisión preventiva no se traduce en un beneficio para el proceso penal. Estas personas se pasaron 18 meses y más. Creo que en el caso de Alexis Medina, algunos de ellos tuvieron 2 años y pico. Y no se sustrajeron del proceso. Nosotros insistimos en este programa en varias oportunidades que la mayoría de las personas que estaban ahí traducidas al proceso no representaban necesariamente un peligro para la dinámica. Pero bueno, el Ministerio Público consideraba otra cosa. Terminaron su proceso en libertad y ahí están, en este caso, condenados y absueltos. Creo que también la gente dice con legitimidad, si usted se roba un salami, va a 10 años preso, pero si usted se roba 5.000 millones de pesos, usted se va a 7. Ahí esa proporción la gente no la entiende, pero también quizás hay que ir atrás al caso del señor Pagán, que en el 2023, si no me equivoco, después de acordar con el Ministerio Público, fue sentenciado a 5 años de prisión, con creo que 2 años de prisión suspendida, etcétera. Y quizás esa fue la media que asumió el colegio, el tribunal colegiado, el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional. Vamos a irnos a pausa. Sí, pero antes de la pausa, porcentualmente,
El Ministerio Público está perdiendo mucho a poco. 8 de 28 es un 28.5%. Sí, pero tienes que sumar, estoy de acuerdo contigo en esta fase del proceso, pero ahí hay que sumar, por ejemplo, a Pagán, porque también alcanzaron una condena para él, aunque sí, pero los delatores ahí salieron premiados ahí. Sí, pero hubo condena. Entonces, pero bien. hubo condena. Y apuesto a que en apelación va para abajo ese porcentaje. Puede ser. Apuesta, ¿tú apuestas? No, yo no tengo que apuestas. apostar. A mí no me gusta la apuesta. Qué lamentable. Me gustan los juegos de azar. ¿Qué dice Poli? ¿Qué dice Poli encuesta? A ver, Polimarque. Vamos a la pausa. Son las 8:18 de la mañana a propósito de la sentencia ayer para el caso Antipulpo, donde la familia presidencial del exmandatario Medina está vinculada de manera directa y la sentencia que reparte unos cuantos años para algunos y exime de condena para otros. Hoy hemos querido ampliar la discusión y ver qué piensa la sociedad civil organizada y para ello hemos traído a Lady Blanco, coordinadora general de participación ciudadana, y tenemos en la línea telefónica al abogado penalista Félix Portes. Buenos días a ambos, Lady que la tenemos aquí en el estudio y a Félix que lo tenemos por teléfono. Ah, no, por Zoom, mira. Por mira. Zoom. Por Zoom. Míralo Hola, ahí. Félix. Vamos a ver, pónganlo ahí para que veamos a Félix Portes. Sí, bueno, no solo porque esté en el estudio, sino por dama. También. Yo reivindico eso. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Primero, quiero hacer una puntualización que me parece importante de cara a que la ciudadanía tenga el derecho a saber. Estamos viendo cómo de manera recurrente estos casos, sobre todo cuando están ya en una audiencia preliminar o, en este caso, esperando el dispositivo de la sentencia de fondo, se están dando de madrugada. Y ahí, comenzando por ahí, ya estamos viendo que hay una limitante al derecho ciudadano al saber. Yo, obviamente, porque el trabajo que hago me obliga a tener que estar despierta, a esperar la información. Pero si usted sale, la mayoría del ciudadano lo que ha visto son los cortes de la televisión o en la noticia de manera limitada, pero no tuvo presente viendo el proceso, que yo creo que era elemental para poder seguir sensibilizando lo que significa la corrupción. Esa es una. Y lo otro es el Poder Judicial debe poner de manera obligatoria a disposición su canal de YouTube. No puede ser que nosotros que estamos aquí haciendo este trabajo, yo sé que a ustedes también les pasó, ustedes obviamente tienen la plataforma, pero uno lo busca en YouTube y nos pasaba, en el caso mío, que yo estaba escuchando a la jueza y de repente había un anuncio. Entonces yo tenía que esperar que terminara el anuncio y perdía la información y el hilo. Entonces esos son temas que son fundamentales de cara a la libertad de expresión, seguir fortaleciéndola y también al derecho que tiene el ciudadano a saber, sobre todo si estamos hablando de la lucha contra la corrupción. Sobre el fondo, Lady, sobre la decisión, queremos que nos ayudes a comprender cuál es la visión de participación ciudadana. Yo mencionaba en la parte anterior que los bríos en el ánimo de exigir un país en el que se castigue definitivamente la corrupción y la impunidad, pues se han visto quizás mermados en los últimos años, y eso tiene que ver con lo que duran los procesos penales, y sobre todo en el ámbito de la corrupción, y ese desgaste propio de la ciudadanía. ¿Cuál es la lógica de participación ciudadana frente a eso? Bueno, que realmente siempre se espera que la ciudadanía llegue al hartazgo, porque eso es parte de la impunidad. En la medida en que tenemos casos que duran 5 años, pues la sociedad dominicana va cambiando también, no solamente sus prioridades, quizás ya la corrupción no forma parte central de lo que es la prioridad, para nosotros debe seguir siendo, porque la corrupción persiste, pero la sociedad cambia en otras necesidades básicas que es poco cubiertas, como el tema económico, y pierde quizás la visión por el mismo hartazgo y no tener la respuesta de los actores del sistema judicial, pues entonces la ciudadanía llega al hartazgo, el conformismo. ¿Y por qué el conformismo? Porque realmente hoy decimos, bueno, este es el inicio del fin de la impunidad, pero también es una forma de conformismo cuando vemos también la sentencia y la pena. Estamos diciendo que, claro, hay un avance importante, es primera vez que se sienta en el banquillo de acusado a hermanos o familiares de una figura presidencial, salida del poder, yo creo que eso es importantísimo decirlo, y que tiene una sentencia ya. Esa sentencia de 7 sabemos que
realmente cumplirá 5 y hay que ver si cumplirá esos 5, porque también está la buena conducta que se dé. Ellos van a apelar también, nosotros esperamos que también el Ministerio Público apele. Nos preocupó mucho... Van a apelar, sí. Sí, pero nos preocupó mucho al salir Wilson Camacho dijo, vamos a apelar, pero él hizo hincapié en 2 personas específicas, que fue Magalis Medina y Fernando Rosa. En ningún momento dijo que iba a apelar de Alexis Medina. Entonces ahí sí nos genera preocupación de cara a lo que pueda pasar en una futura apelación. Otra interpretación que le damos a esto, ya de también quizás la visión de la ciudadanía, es ver cómo la misma magistrada al inicio de comenzar a leer ya el dispositivo habla de lo que significa la corrupción, cómo daña la corrupción, las instituciones, la confianza ciudadana, y hace una interpretación que yo creo que pasó desapercibida, pero nosotros que estamos en este ejercicio y que hemos entendido que la corrupción debe catalogarse como un crimen de lesa humanidad, justamente la magistrada dijo, miren, hay que analizar cómo aquel que mata a alguien porque le robó un celular tiene una pena tal. Pero ¿qué pasa por aquellos que roban al Estado Dominicano? Y aquí estamos hablando de que hay un caso, sobre todo, que vulnera derechos fundamentales, que es el derecho a la salud. Entonces, obviamente son temas que nos preocupan ya cuando vemos el dispositivo de solo 7 años. Sí, claro, hay un avance, hay una sentencia, hay muchos que esperaban que fuera una sentencia absolutoria de manera generalizada, pero aquí vemos que hay 7 años más, obviamente todas las compañías que están vinculadas a este caso también, y el decomiso de los bienes. Eso es importante. Otra cosa que también nos llamó la preocupación, y yo creo que quizás aquí parecería que fuera un desconocimiento del Poder Ejecutivo, sobre todo de su consultoría jurídica, porque se excluye. Entonces hay que identificar si es que realmente las capacidades que tiene son limitadas, porque pues, estamos hablando de un tema tan central y no solamente de este caso. Se supone que los abogados de recuperación de lo robado están en otros casos que lleva la justicia. Entonces en este caso se entendía que como el Poder Ejecutivo, a través de un decreto, designaba a esos abogados, pues no podían ser parte del proceso y fueron excluidos, que debían ser designados en todo caso por el Consejo del FOMPER. Ya eso es un desafío de cara a la persecución, sobre todo, de esos recursos. De la recuperación del patrimonio. Exactamente. Nos has hablado de sentencia, que la vimos ahora, y de las penas que incorpora esa sentencia. Pero la sentencia es, digamos, el resultado de una reflexión final que un juez hace al ponderar elementos acusatorios y elementos de defensa, o sea, los argumentos del Ministerio Público y de la defensa. Y en ese sentido, más de aquel lado de la sentencia, ¿cuál es la evaluación que tenemos que hacer de esa acusación? Porque al final de cuentas, el juez resoluta sobre la base de lo que se le presenta. Mira, hay algo que la magistrada dijo y también nos genera como contradicción, porque la magistrada dijo, cuando estaba hablando de ya la sentencia, dijo, el Ministerio Público entregó ricas pruebas, bastantes pruebas. No estamos hablando de que ella dijo bastante, porque sabemos que bastante hay. Se entregaron más de 3.800 pruebas periciales, 1.900 pruebas documentales, y sabemos que era un expediente robusto en prueba. Había que ver si esas pruebas realmente podían consolidar el expediente. Sin embargo, cuando la magistrada dice pruebas ricas, ¿a qué se refiere? Para mí, o sea, en una interpretación llana que yo le puedo hacer es que las pruebas eran sustanciales. Porque tú decir, me entregan pruebas, pero agregarle el adjetivo calificativo de ricas te deja no claro. dijo rica en qué, en sustancia, en indicio. No, porque cuando ella iba abordando, argumentando, era diciendo, y aquí se pudo comprobar que hubo soborno, aquí se hubo comprobar que hubo falsedad de escritura, que hubo falsedad asociación de malhechores. O sea, había pruebas sustanciales. Le corresponderá ahora en apelación. Acuérdense que en la apelación van a tener que trabajar con lo mismo que tienen. Correcto. O sea, no se incluyen nuevas pruebas. O sea, habría que identificar eso.
Doctor Félix Porte, anda por ahí. Así estamos, a sus órdenes. Muy bien, tome la palabra, háganos su valoración general. Mira, yo creo que los abogados que estén inconformes después del 25 de septiembre, cuando tengan la sentencia íntegra, van obviamente a recurrir en la apelación. Yo entiendo que un argumento fundamental que yo entiendo que los abogados van a presentar en su recurso de apelación es que van a solicitar la extinción. Entiendo que las personas que fueron beneficiadas con la sentencia obviamente no van a apelar. Aquellas personas que tuvieron cooperación o con el Ministerio Público tampoco van a apelar. Y aquellas personas que se sienten conformes con la sentencia, que tal vez aquellas personas que se les suspendió la sentencia, es posible que también no apelen. Pero yo entiendo que sí van a haber varios recursos de apelación. Entiendo que el Ministerio Público va a apelar. Aunque el magistrado Wilson Camacho no se refirió al señor Alexis Medina, como establece aquí la colega, yo entiendo que el Ministerio Público va a apelar esa sentencia, es decir, el monto de la pena. Entiendo yo que lo apelaría, porque si no apelan eso, entonces, ¿de qué estamos hablando? Tal como establece la distinguida dama. Entonces, yo entiendo que viendo en retrospectiva este caso, entiendo que hemos avanzado, porque si tú te pones a ver en el año 2000, en el año 95, en el año 2005, 2006, o sea, ¿qué condenas de corrupción han habido? O sea, son pequeños pasos, pero yo entiendo que estamos caminando hacia el lugar correcto. Me uno a esa reflexión que hace el colega Félix Porte, porque, como tú decías al principio, se aspira al hartazgo social, a que la corrupción se ponga al lado. Y yo creo que cuando vemos sentencia, aunque la sociedad dominicana espera más, sí, sin embargo, cualquier esfuerzo o cualquier avance que veamos, pues es una luz que nos permite seguir luchando. Porque sinceramente, con toda honestidad le digo, cuando yo vi y escuché la sentencia, yo como ciudadana dije, wow, pero es un buen negocio ir al Estado. ¿Qué ching, pensaste? Claro, es un buen negocio al Estado. Si tú te robas, como dicen, más de 5.000 millones de pesos y tú te das una sentencia de 7, pero realmente tú vas a cumplir 5. Pero y te si decomisan te portas 500 bien, millones, de 5.000 sí, te van a decomisar 500. Bueno, por favor. ¿Qué ustedes opinan? Dime, Félix Porte, sí. Félix Porte, ¿qué opinas tú de imagínate eso? Si es tan penoso, cómo vemos que es lucrativo ir al Estado, hacerse rico, porque justamente en la acusación que estableció el Ministerio Público, ese señor, Alexis Medina, debía hasta en peso. O sea, él debía, él tenía tantas deudas que tenía el 11% de su patrimonio en pesos dominicanos, lo tenía comprometido. Y de repente es uno de los hombres casi como Steve Jobs mínimo, al estilo dominicano. Entonces, 7 años, claro, es un avance, pero nos deja un sinsabor de que hay que seguir aspirando a tener sentencias más ejemplarizadoras. La pregunta para Félix Porte en eso, pero Félix, acláranos una cosa, porque teníamos acá la duda con relación al cómputo de la pena. Alexis Medina estuvo detenido en prisión preventiva durante más de 18 meses, no tengo la precisión de cuántos meses adicionales, incluso eso se habló sobre el exceso en el tema de la preventiva, y después estuvo preso, pero domiciliaria. Entonces, si se computa el tema de la prisión domiciliaria o no, y en todo caso, ¿cuánto definitivamente va a terminar pagando en condena? La medida de coerción, si se le computa la medida de coerción. Exacto. Mira, es una excelente pregunta. Lo importante es señalar que la medida de coerciones, al menos que no sean arresto domiciliario y prisión preventiva, no se computa. Cuando una persona tiene fianza y tiene grillete electrónico, nada de eso se computa. Ahora, si es arresto domiciliario y prisión o prisión, eso sí se computa. Se computa la domiciliaria, se computan las dos. Eso se le rebaja a la pena y obviamente tiene que ir a la cárcel por el resto de la pena. Es decir, si la condena fue 7 años, si la condena fue 7 años, por ejemplo, y él duró medio preso en prisión preventiva, ya hay 18 meses. Si tú le sumas, qué sé yo, un año más,
que haya tenido en arresto domiciliario, ya serían 30 meses. Entonces, ¿qué pasa? La persona va a que pase el proceso de apelación, llegue a la Suprema y el caso vaya a ejecución de la pena. Después tiene una pena, por ejemplo, si se mantiene de 7 años y la persona tiene que volver a la cárcel. ¿Para qué? Para entonces cumplir mitad de los 7 años en la pena y solicitar libertad condicional. Es decir, o sea que va a ser tú importante, Félix, perdón que te interrumpa, va a ser importante la cantidad de veces que este proceso vaya entonces ahora a apelación, porque va a significar que mientras más tiempo se pase en el proceso, pues bueno, entiendo yo que cambia el asunto, ¿o no? No, la pena. Si él está en arresto domiciliario, bueno, ya no está en arresto si él está en arresto domiciliario, entonces sí se computa y se rebaja. Para terminar la idea, sí, si él, por ejemplo, tiene 7 años de prisión, que eso básicamente son algunos 72 meses, él tiene que durar mitad en prisión, y ahí esa mitad se le va a rebajar el tiempo en prisión preventiva, el tiempo en arresto domiciliario, y después ver si un juez de la pena le otorga la libertad condicional después de haber cumplido mitad de la pena. Es una prerrogativa que él tiene de solicitar, no un derecho. Y el juez de la pena está encargado de determinar si le da la libertad condicional después de haber cumplido la mitad de la pena. Entonces, volvemos a reflexionar de que es un buen negocio ir al Estado. Es un brinquito. Hacerse rico con los recursos del Estado, con la pobreza, la desigualdad y la marginación, porque muchos de estos recursos son sustraídos a las instituciones más vulnerables. Y entonces cumplir 7 años, que realmente no estará cumpliendo 7 años, como lo dijimos antes de iniciar el programa, nos deja claro un sabor que es necesario que el Ministerio Público apele esta decisión. Félix, dígame. Una consulta. La jueza, por lo menos la jueza Nivar, en la ponderación inicial, decía que era un caso sumamente grande y voluminoso, e insinuaba como que el legislador debía mirar el tiempo que tenían al finalizar el juicio para dictar sentencia. Claro. Hablaba del legislador. Y se quejaba de ustedes, los abogados, pese a señalar que muchas de esas pruebas no tenían que ver con el caso, no puntualizaron a cuáles se referían, por lo que el tribunal tuvo que dedicar tiempo a ponderar contenedores de documentos. ¿Tú consideras que cuando son casos complejos y voluminosos es poco el tiempo para ella dictar la sentencia y quizás eso provocó la espera de ayer? Mira, yo entiendo que el tema esencial aquí es el mismo tema que las armas, el mismo tema que los lápices. El problema no es el código, el problema no son los 4 años que establece para la extinción de la pena, el problema son los actores. O sea, una pistola sola no dispara, un bolígrafo sola no comete falta ortográfica. Nosotros tenemos que mejorar el sistema judicial y el Ministerio Público. Tenemos que invertir en el Poder Judicial, tenemos que invertir en más abogados ayudantes a esos jueces, en más secretarias, en más técnicos, en más fiscales, y es así que nosotros vamos a poder lograr cumplir con los plazos. No es aumentar los plazos, es trabajar en los recursos humanos que nosotros tenemos, y es un error siempre hablar de plazo ni de reformar el Código Procesal Penal. Si nosotros no nos enfocamos en mejorar los recursos humanos del Poder Judicial, del Ministerio Público, no importa que el plazo sea 10 años, no importa que el plazo sea 20 años. Ese es el tema, habilitar lugares dignos para los jueces, los fiscales, que los fiscales no tengan 200 casos que investigar, que un rol de audiencia no tenga 60 expedientes, como hay 60 expedientes con un solo juez, y ese juez solamente tal vez con 2 o 3 abogados ayudantes. Ese es el problema medular con relación a la espera. Si esos jueces hubiesen tenido el duplo de abogados ayudantes que tienen, yo estoy seguro que esa espera no hubiese sido tal. Pero al final de cuentas, esas reflexiones que hace el doctor Félix Porter no van más allá del tribunal, es un tema del Poder Judicial y en definitiva un tema del presupuesto asignado al mismo, ¿o no? Para mí también tiene que ver con un tema de ceguera voluntaria, muchas veces de parte del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque cuando iniciaron estos casos complejos, Participación en el 2022 mandó una comunicación al Poder Judicial diciendo, bueno, hay estos casos complejos que son importantes para la ciudadanía,
es imposible que estos jueces sigan estando en el concurso aleatorio, asignándosele más casos. En el caso de este tribunal, no solamente tiene este caso, tienen el de Adán Cáceres, pero aparte de tener a Adán Cáceres, creo que tiene Money Free. No tienen a Adán Cáceres. Bueno, el segundo, el de Jan Alain, tiene, el segundo tribunal colegiado tiene 2 de los grandes casos. En el caso de esta magistrada, siguieron estando en el sorteo aleatorio. Entonces aquí es, ok, hay que dotar de mayor recurso, mayor capacidad, recursos humanos, pero también hacer de manera más eficiente la administración del tiempo en los tribunales. ¿Y cómo tú lo haces? Bueno, quitándole las cargas a estos tribunales que saben que van a conocer casos complejos de más de 19 imputados. Entonces, obviamente, eso limita también el ejercicio correcto de un tribunal. Lady y el doctor Portes, hay una parte que nosotros hemos advertido también en lo que tiene que ver con la sentencia, y son las personas a quienes no se le pudo probar intención de dolo. Y hay varios de ellos ahí. Sin embargo, en el proceso previo el proceso de investigación y el proceso de acusación y el proceso de persecución, sobre todo, fueron personas muy expuestas, muy golpeadas con el mismo proceso. Y hoy, entonces, el tribunal dice, no hubo pruebas para demostrar ni su participación ni su intención de dolo. ¿Quién repara eso? ¿Quién repara eso? ¿Qué viene ahora para esas personas? Mira, legalmente lo que corresponde con relación a ellos es esperar y ver qué va a ocurrir en la apelación y en el recurso de casación y tal vez en el Tribunal Constitucional si eso llegase ahí. Pero luego, aquellas personas que hayan sido acusadas de manera injusta tienen obviamente las vías de derecho. ¿Y cuáles son las vías del derecho? Lamentablemente aquí en República Dominicana el dominicano no está acostumbrado a demandar al Estado dominicano, y yo entiendo que debemos ya comenzar, así como aquí la colega habla de que hay que perseguir la corrupción. Bueno, la corrupción es esa, cuando tú tienes un fiscal que acusa sin pruebas y te somete a un proceso tedioso donde tú pierdes amigos, pierdes trabajo, pierdes dinero, pierdes reputación, pierdes moral, pierdes todo, pierdes la salud, y luego se da cuenta un tribunal que no habían pruebas. Ahí yo entiendo que también los ciudadanos deben comenzar, o nosotros debemos comenzar a someter a la justicia al Estado dominicano por este tipo de faltas, de negligencia, de ser comprobadas, estoy diciendo. Entonces ya, obviamente, hay que usar las vías del derecho, que es recurrir ante el Tribunal Superior Administrativo, obviamente una demanda en daños y perjuicios. Pasó eso también con el caso de Brecht, no sé si lo recuerda Félix, y creo que también fue una reflexión final. En el momento del caso de Brecht se hablaba mucho de eso, de gente que había salido salpicada, afectada de una manera u otra y que finalmente no se le pudo probar. Con una pequeña diferencia. Sí. Algunos de los que salieron impolutos o descargados aquí fueron mencionados con documentos como los que que recibieron dinero en caso de Brecht y que autorizaron a cambio de sobornos. Así es. Que le quitaron visa, o sea, una situación terrible a ellos, a los familiares. Son situaciones que yo entiendo que el Ministerio Público debe enfocarse más en la calidad que en la calidad. No hacer un expediente de 1.000, de 5.000 páginas, hacer un expediente preciso, al punto, y obviamente no imputar por imputar porque una persona sea mencionada. Yo entiendo que tiene que ser más selectivo, más objetivos con relación a las imputaciones, y obviamente así evitar cualquier daño que se pueda realizar en el caso de que estas personas posteriormente sigan siendo, su absolución siga siendo ratificada. Sí, pero la jueza Aníbal precisamente en la motivación cuestionó la gran cantidad de pruebas aportadas por el Ministerio Público que no tenían nada que ver con el proceso por el cual presentaron la acusación. Bueno, la magistrada Jenny Berenice ha dicho en reiteradas ocasiones que en los casos de corrupción hay una cultura de sobreprobar, porque obviamente se hace difícil. Dígame una sentencia que tengamos en materia de corrupción en la República Dominicana, que no sean los fraudes bancarios. Díganme una. Esta es la primera. Entonces, obviamente, quizás con ese furor de poder tener expedientes más robustos y más sólidos, obviamente hay un incremento de las pruebas. Yo sé que para todos nosotros era difícil, porque poder leer 12.000 páginas
y 8.000, 9.000 páginas, al margen de que antes no se utilizaba el ChatGPT. Entonces es más difícil. Entonces la verdad que tenemos grandes desafíos. Yo me imagino que el Ministerio Público va a analizar bien los descargos, porque en el caso del ministro de Salud, yo creo que ese es un tema muy preocupante, porque ahí sí hubo, por lo que la jueza estableció, sí hubo faltas a la ley de compras y contrataciones. Y al margen de eso, habría que identificar correctamente, porque ahí estamos hablando de un bien fundamental, que ella es el bien lo dejó salud. claro. Ella dijo, lo mencionó por su nombre, no hubo intención de falta. O sea, no solo no cometió la falta, es que no hubo la intención. Y en otros casos dijo, no hubo suficientes pruebas. Que fue Son el caso, cosas distintas. que fue el caso del ministro de Salud. Exacto. Porque si nos vamos al Contralor, ahí fue que la magistrada dijo, no se comprobó que hubo la intención de dañar al Estado, sino que había que salir frente a una situación administrativa de que había más de 25 personas que habían prestado servicio al Estado y que no se lo había pagado. Y se trataba de buscar un bajadero para eso. Ella explicó ahí y lo dijo. Ahora lo otro puede verse que eran voluntarios. Bueno, Portes, gracias. Es lamentable que estemos aquí a esta hora. Yo coincido con la distinguida presencia aquí de la dama de Participación Ciudadana, esa nocturnidad y de madrugada. Claro. Si esto se hace a las 3 a las 4 de la tarde, tuviéramos nosotros un panel aquí de abogados. Claro. Claro, pero hay muchos abogados en este momento y por eso les agradecemos a ambos. Tanto Sí, no, Lely por eso como le doy Félix, la gracia. que porque- estén con nosotros hasta ahora, porque esto acaba de pasar hace 4 horas y media, a lo sumo. A lo sumo, Sí. o sea, No, gracias, gracias Portes por siempre estar a mano. Resuélvele a Catherine el problema este de la pena. Ya de lo coerción. resolvió, ya lo resolvió. No, no quedó claro, no. no, que a mí, sí, me sí. a mí me ha quedado claro. Resuélvelo a mí. O sea, me ha quedado claro que se computa, Félix, con esto cierro. Cuando me va es a mandar. prisión. Se computa la Prisión domiciliaria y la prisión y la preventiva. O sea, preventiva. se suman. Exactamente. Ok, Por ya. ejemplo, Se como resta. yo había dicho, en este caso Se resta. serían O sea, se le restan a la 7 condena años, final, son 84 meses, y de esos 84 meses la persona tiene que cumplir la mitad para solicitar la libertad condicional. En este caso se computa la prisión preventiva y el arresto domiciliario, y entonces eso se les rebaja a la mitad. La Es pena. decir, que de los 42 meses que tiene que cumplir, se rebaja eso y se le pone a cumplir el restante para cumplir los 42 meses, que es cuando podría solicitar la libertad Tú condicional. sumaste la apelación ahorita, el tiempo. ¿Cómo? ¿Sumaste el tiempo ahora que se lleve la No. apelación? No. No, Si no la sé. persona ya salió de arresto domiciliario, poco importa el tiempo que dure la apelación, el tiempo él que está dure fuera, en la está Suprema, poco Él no importa. tiene Es ninguna ya medida. el tiempo cumplido en prisión preventiva y el tiempo cumplido en arresto domiciliario que se le iban a quedar- toman le iban a en quedar de cuenta veras como eso. que se acreditan Así a es. la pena. Por poco. No, y después que él Lo que no tenga se la mitad devuelve de es lo lo de los cumplido, otros. él puede solicitar la condicionada. A la mitad. La solamente, mitad cuando y se le ya, cumple el entonces, 50%. bueno, ahorita Eso es dura casi 2 nada. años. A mí en realidad me gustaría, por ejemplo, que Participación Ciudadana, Gracias. así como pide esta lucha contra la corrupción, que pida que estas personas que son injustamente, que se pruebe que son injustamente sometidas a un proceso, prisión preventiva, 18 meses, pierden la salud, que también aboguen por ello, que son ciudadanos. Bueno, también. cuando no Yo hay quisiera como que dice cuando- Participación Ciudadana Mira. se enfoque también en esas personas que están en las cárceles, que no comen, que con hambre, con enfermedades, y eso es parte de la corrupción. Gracias. Parte de la corrupción no es las personas que solamente están Lo que ahora roban. mismo siendo sometidos, Gracias, parte es Ponce. eso, darle a aquellas personas justicia que han sido sometidos ilegalmente, Oye, darle la a aquellas la personas que musiquita, están musiquita, presos, Ponce. por ejemplo. Ya, la musiquita que acabamos. Lely, dile, ya que te mencionaron. Yo le voy a decir que muchos de estos casos no es porque no haya culpabilidad, sino porque hay insuficiencia de prueba, comenzando por ahí. Y segundo, Participación siempre ha dicho que aquí hay un abuso excesivo de las prisiones preventivas. Hay muchísimas personas que están en condiciones de vulnerabilidad en el sistema carcelario. Sin embargo, fíjense que hay cierto nivel de favoritismo para aquellos que están vinculados a la corrupción de cuello blanco. Entonces nosotros queremos que haya verdadera igualdad. Bueno, muchísimas gracias. Despojar de espectacularidad también estos tipos de allanamientos. Yulisa, despide a los invitados, tú que lo presentaste.
Así es. Gracias al doctor Félix Portes y gracias a Lady Blanco, que se trasnocharon viendo el resultado de la sentencia y se trasnocharon otra vez para poder venir para acá. Gracias a los dos. Gracias. Vamos rapidito a conectar con nuestro compañero Jonan González. Está en Baní. Hoy será inaugurada la circunvalación, la querida, anhelada circunvalación de Baní. Jonan, adelante, querido amigo. Saludos, muy buenos días. Ciertamente, el presidente de la República, Luis Abinader, inaugurará este jueves la tan esperada circunvalación de Baní, una obra vial estratégica para la región sur del país, dado que reduce el tiempo de transporte e incentiva el desarrollo económico y turístico, mejorando la calidad de vida de la gente de estos alrededores. La obra descongestiona el tránsito de la ciudad de Baní y mejora el acceso al sur del país, incorporando el tráfico a carriles expresos desde Ojo de Agua en Paya hasta la zona de Galeón, donde el tráfico se incorpora nuevamente a la carretera Sánchez. En total, hay que decir, unos 19.8 kilómetros de longitud, con un carril de ida y otro de regreso, además de la construcción de 17 puentes que integran esta obra. La obra, que ha sido concluida por la constructora Ingeniería Estrella, inició el 20 de noviembre del 2020 con un presupuesto de 2.200 millones de pesos. Se debe destacar que esta obra forma parte del Plan Integral de Solución Vial del Gobierno para la región sur, que incluye la circunvalación de Asua y la carretera de Barahona en Enriquillo. Ya todo está listo a esta hora de la mañana para que el presidente de la República arribe hasta esta zona. Nos encontramos específicamente en la parte de Villa Sombrero, donde conecta la comunidad de Villa Sombrero con esta circunvalación de Baní, donde se llevará a cabo el acto inaugural de esta obra tan esperada, tanto en la demarcación de Baní como para toda la región sur, ya que pretende agilizar el tráfico en esta zona. Esta es la información, así retorno a los estudios. Con solo 3 minutos antes de que se acabe el programa, tendremos en 180 segundos exactos el resumen de todo el panorama deportivo nacional y mundial con Fran Camilo. Muchas gracias. Y de Baní nos vamos a Paraguay, porque allá está Neftalí Ruiz, con quien conectamos para que nos diga qué está pasando con las futuras reinas del Caribe, el equipo juvenil, porque estos son unos Panamericanos Junior. Pues ayer las niñas salieron muy bien paradas ante Cuba. Dime, Nefta. Sí, ganaron 3-0 su partido de cuartos de finales, que las ancla en la semifinal hoy contra Brasil. El juego contra Brasil va a comenzar a las 5:30 hora de Paraguay, 4:30 hora de República Dominicana. Un muy buen trabajo con este marcador, 25-21, 27-25 se complicó ese segundo set, y 25-18. Alondra Tapia fue la líder del conjunto en términos ofensivos. Catiel Alonso tuvo un muy buen trabajo también en el día de ayer, y el trabajo táctico notable en el segundo set para cerrar de parte de Warner Pacheco, el dirigente de este equipo dominicano juvenil, también brasileño y un hombre con más de 10 años en el equipo nacional. Digo también brasileño porque Marco Kiev, el dirigente del equipo nacional de mayores, también es de esa nación. Entonces Brasil hoy, el que gane de Brasil-Dominicana está en la final y asegura medalla. El otro, el perdedor, va a tener que pelear la medalla de bronce contra el perdedor del juego de México y Argentina, que es la otra semifinal. Hasta el momento, solo una medalla para República Dominicana acá en Asunción, Paraguay. Por ahí viene una camada de competidores que podría aumentar el medallero dominicano en estos juegos, cuyo nivel es muy, muy alto. Es un nivel de futuras superestrellas y es un evento a poner mucha atención, tanto que, como te decía hace un ratito, Fran, los campeones dominicanos de la pasada versión, todos ganaron medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. O sea, lo que ganaron en Cali, también ganaron en El Salvador, y eso te demuestra que es como ir de un paso hacia otro de cara, y también pensando en Santo Domingo 2026. Así que Reinas del Caribe Brasil, 5:30 de la tarde, Fran, en el día de hoy. Bueno, gracias, Neftalí Ruiz. No tenemos mucho tiempo, no tenemos más tiempo ya, pero recuerden que estas son las herederas, las que se convertirán en reinas, porque son las juveniles, y Alondra Tapia, a pesar de que está jugando con las reinas hace mucho tiempo, es una niña
que apenas ha cumplido 20 años, aunque tenemos como 5 viéndola ya. O sea, que son las princesas del Caribe. Son las princesas. Esa niña, Lunda Tapia, tiene 6 pies 3 pulgadas. Fue educada en Japón gracias al voleibol y se las querían robar por allá. Pero ahí está, defendiendo los colores patrios. Qué bueno. Bueno, Digo, nos vamos a defender los colores Son patriotas. patrios en la Digo, nos oficina. vamos.